Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Estimados amigos y amigas, me da mucho gusto darles a ustedes la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Pláticas Saludables. Y en esta ocasión estamos de plácemes porque nos acompaña desde la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez. El doctor Mendoza Álvarez es médico cirujano, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en medicina interna, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de posgrado de la especialidad de medicina interna en la misma escuela, en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Mendoza Álvarez está adscrito al Departamento de Medicina Interna de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional de la Raza. Cuenta con un diplomado en docencia universitaria por parte de la UNAM. Es autor y coautor de trabajos y publicaciones de casos clínicos de enfermedades reumatológicas y de medicina interna. Cuenta con una amplísima experiencia en el ámbito institucional y privado y en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades reumatológicas y de medicina interna. Pues don Sergio, muchas gracias que está otra vez con nosotros. Seguramente este va a ser un programa muy interesante y muy útil para todos los que hablamos español y vivimos en esta parte del Río Bravo en los Estados Unidos de América. Usted sabe que ya somos más de 50 millones los latinos que vivimos por acá y seguimos creciendo a un ritmo muy significativo, a tal grado que, bueno, pues el español, muchos afirman que en los Estados Unidos ya se ha convertido en el segundo país en el mundo con más hispanoparlantes. Y a esta población es a la que está usted hablando, mi querido doctor, de manera que le aprecio profundamente su tiempo y me gustaría que pudiéramos empezar porque nos cuente usted exactamente qué es lo que hace para nuestra Facultad de Medicina en la UNAM, cuáles las asignaturas que tiene usted a su cargo. Pues mucho gusto, es un placer poder estar con ustedes. La verdad es que estoy muy contento y muy complacido por la invitación. Para mí es un gusto enorme porque pues el área de docencia universitaria es un área que a mí me apasiona muchísimo, que me atrae mucho la enseñanza y la investigación en distintas áreas de la medicina interna y de reumatología, y es una de las áreas donde básicamente me desempeño en mi ámbito tanto institucional como privado e inclusive académico. Una de mis funciones más importantes pues es ser profesor de la asignatura de medicina interna en la Facultad de Medicina, en profesor de posgrado, es decir, en nuestro Centro Médico Nacional La Raza, que es una unidad médica de alta especialidad, contamos con el curso de medicina interna como sede a nivel nacional, como curso de medicina interna de la Facultad de Medicina, y yo soy profesor adscrito a esa área de hospitalaria, en donde contamos con más de 100 residentes de distintos grados, residentes de segundo grado, residentes de tercer grado, residentes de cuarto año de la especialidad de medicina interna, donde pueden desempeñarse ellos en distintas áreas de la medicina interna, pero de manera muy particular, en el caso del área de reumatología, en este caso lupus eritematoso sistémico, es un área donde frecuentemente vemos pacientes que nos llegan, pues la verdad muy complejos y muy complicados, pacientes que tienen infinidad de manifestaciones clínicas y diagnósticos diferenciales, y realmente es apasionante poder ayudar a estas personas, a estos pacientes, porque nosotros con el enfoque de internista tenemos un enfoque integral, un abanico de diagnósticos diferenciales que nos permiten tener pues un panorama muy amplio con respecto del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes en nuestro centro médico. Oiga, doctor Mendoza Álvarez, por favor, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué abarca la medicina interna, ¿no? Es el área de su especialidad y la reumatología, pero ¿qué es de qué se ocupa un especialista en medicina interna? Sí, es una fabulosa y excelente pregunta porque muchas veces se ha intentado definir algo que sea más cercano a lo que nos desempeñamos, pero efectivamente la medicina interna es la especialidad que es experta en la atención del adulto,
en la atención del adulto y en el adulto mayor, en el cual nuestra expertise se basa en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades crónicas y algunas que son agudas, pero las que son crónicas, las que son de difícil diagnóstico o aquellos pacientes que no tienen diagnóstico. Los pacientes que no tienen un protocolo de estudio completo, nosotros nos dedicamos, somos especialistas en el diagnóstico, en el protocolo diagnóstico de estudio del paciente que tiene multipatología. Esa es la principal característica del internista, pacientes que tienen múltiples enfermedades complejas, complicadas y complicables. Por ejemplo, un adulto mayor que ha desarrollado diabetes tipo 2, pero que además es hipertenso y que tiene colesterolemia. Ese es el tema del cual el médico internista se ocupa, porque Sí, esa persona se convirtió en un adulto mayor. No sé, en el caso mexicano, desde cuándo se le considera un adulto mayor. Eso es lo que hace el internista, doctor Mendoza. Así es. El adulto mayor se define en México a partir de los 65 años, en general como definición, aunque hay algunas instituciones que lo ponen a partir de 70 años, pero acaba de mencionar algún asunto muy importante. Nosotros como internistas, el abordaje que hacemos de los pacientes es muy frecuente que lo hagamos desde el punto de vista de las diferentes patologías que padecen. Hay pacientes que generalmente tienen diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Entonces, el abordaje que nosotros hacemos como internistas es de hacerlo de manera integral y jerarquizada. Es decir, que nosotros podamos tener la capacidad para poder jerarquizar los problemas y dar prioridad al padecimiento más importante con el que llega el paciente, para no descuidar los otros órganos, pero dar prioridad al órgano o sistema que está más afectado en el momento que nos llega, lo cual nos permite dar un tratamiento más eficiente y un tratamiento en el cual tampoco descuidemos las otras áreas que tiene afectado el paciente. Pero, digamos, el médico internista se ocupa de este paciente de forma integral y no lo refiere a un especialista, no tiene que verlo el cardiólogo, o el nefrólogo, Excelente pregunta, sí. O el gastroenterólogo. Sí. ¿Cómo se combina la especialidad con el trabajo del internista, doctor Mendoza? Sí, mire, el internista debe ser un médico que haga un perfil completo e integral del paciente. Por eso el historial clínico es muy importante para nosotros. Cuando nosotros determinamos que el paciente tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, por ejemplo, nosotros tenemos que priorizar cuál es el problema más importante con el que viene el paciente. Si, por ejemplo, viene conmigo y tiene todas estas enfermedades, que lo veo todos los días, pero su principal problema y el que más le pone en riesgo, ojo aquí, el que principal le pone el riesgo de complicaciones es nuestro pivote para empezar a hacer el estudio de diagnóstico. Si, por ejemplo, tiene una diabetes descontrolada, pero la cardiopatía isquémica ahorita no está dando problema, entonces yo no lo envío al cardiólogo en ese momento, sino me enfoco a empezar un tratamiento, por ejemplo, para la diabetes. Pero si voy en el camino y empiezo a ver que a lo mejor está haciendo alguna arritmia, algún dato, por ejemplo, de fibrilación auricular, se le puede solicitar estudios complementarios e identificar el diagnóstico, el problema cardiológico que se esté agregando, y en ese momento, como un brazo del internista, poder tener al cardiólogo en este ejemplo específicamente. Pues muy bien, sumamente interesante, porque yo he escuchado tantas veces de que pues es un médico internista. Digo, bueno, ¿realmente de qué se ocupa el médico internista? Porque muchas de las especialidades médicas, pues todas son, bueno, no todas, ¿no? Son internas. Digamos que el dermatólogo a lo mejor no es interno, sino es externo, pero todos los demás pues tienen que ver con nuestros órganos. Sí. De suerte que esta explicación que usted nos da nos sirve muchísimo para ahora sí ir transitando en nuestras preguntas y en nuestra conversación, estimado doctor Mendoza Álvarez, hacia la reumatología. Porque, bueno, yo me acuerdo que mi abuela decía, oiga, pues yo padezco de reumas. ¿Eso es solamente lo que ve el reumatólogo? ¿De qué se ocupa un reumatólogo? ¿De qué se ocupa usted en el Centro Médico de la Raza, doctor Mendoza? Correcto. En el área en donde yo me desempeño, que es el Departamento de Medicina Interna, nosotros vemos múltiples patologías, incluso tenemos distintas áreas de estudio. Tenemos áreas de estudios de vasculitis, área de estudio de fiebre de origen desconocido, área de estudio de pérdida de peso involuntaria, tenemos también área de enfermedades de gamapatías monoclonales, por ejemplo,
pero también tenemos áreas de estudios de enfermedades reumatológicas. ¿Por qué? Porque es algo que es de alta prevalencia en el hospital. Por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Still, artritis reumatoide, por ejemplo, o osteoartrosis, ya son como enfermedades que son un poco más de área del terreno del reumatólogo. Entonces ahí sí como que son más derivadas hacia ese punto. Nosotros vemos mucha enfermedad reumatológica como tal, pero el servicio de reumatología, evidentemente el departamento de reumatología está aparte, y ellos pues ven otro tipo de patologías. Entre ellas también puede ver lupus, pero también ver espondilitis anquilosante, osteoartrosis, artritis reumatoide, fibromialgia. Son como que las enfermedades de mayor prevalencia para el departamento de reumatología. Y de medicina interna muchas veces nos llegan por ejemplo, dolores articulares, como usted me comenta, y nosotros tenemos que definir por qué le duele los huesos, por qué se inflaman las articulaciones, por qué empieza con fiebre, por qué tiene pérdida de peso, y es cuando entonces nosotros podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial y distinguir qué enfermedad reumatológica puede estar asociada a las distintas manifestaciones con las que nos llegan, porque no nos llegan con un diagnóstico de lupus, por ejemplo, sino nos llegan, por ejemplo, con un paciente que tiene fiebre y que pierde pérdida de peso y que tiene anemia, por decir algo, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos identificar que puede tratarse de un trastorno reumatológico y continuamos el estudio como paciente con fiebre, como paciente de pérdida de peso, y ahí distinguimos las distintas abanico de oportunidades de diagnósticos que puede tener el paciente, y es cuando llegamos al diagnóstico. Bueno, pues muy bien, muy interesante todo esto que hacen. ¿Por qué no nos cuenta aquí a los que vivimos de este lado en los Estados Unidos, doctor, cuál es la importancia del Centro Médico Nacional de la Raza? ¿Cómo describiría o definiría usted el Centro de la Raza en el contexto de los servicios de salud que se prestan en México? Correcto, mire, el Centro Médico La Raza es una unidad médica de alta especialidad. En México, en la República Mexicana, se cuentan con varias unidades médicas de alta especialidad, pero en la Ciudad de México, a nivel institucional, hay pocos centros, aproximadamente 5 centros, que se definen como unidades médicas de alta especialidad. Y a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay 2 que son los más importantes como unidades de alta especialidad, que es el Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Centro Médico La Raza, y que son las principales unidades médicas de referencia de todo el país. Estamos hablando que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende la mayor cantidad de personas con enfermedades o pacientes con derecho a biencia, más que cualquier otra institución pública, y eso genera que la referencia que se tenga a nivel nacional hacia estas unidades es enorme, es vastísima, y evidentemente el tipo de enfermedades que nos llegan son desde las más raras pueden ser hasta las más comunes, pero generalmente nos pueden llegar hasta de las que son de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahí se cuentan con los distintos métodos de diagnóstico y de tratamiento ya de alto nivel o de más avanzados, lo cual nos permite pues tener un diagnóstico más oportuno y un tratamiento más eficaz. Pues muy interesante, pero desde luego para acceder a estos servicios hay que ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Centro Médico La Raza, sí, así es. Perfecto, o sea, nadie que no sea derechohabiente puede tener acceso a esos servicios, doctor. Así funciona el sistema mexicano. Pues en este caso, por ejemplo, cuando está normado también que si llega un paciente en un estado de urgencia, debe ser atendido en cualquier institución. Pues esa es la ley, ¿verdad? Tenemos que atenderlos independientemente del tipo de seguro médico que tenga. Y le hago estas preguntas porque aquí, como usted sabe, en los Estados Unidos, todo este tema de la seguridad médica funciona de forma muy distinta. Nosotros estamos originando este programa desde un centro de salud de la comunidad que se llama CIMAR. CIMAR tiene sus estaciones de radio y por eso es que estamos con esta capacidad de producir los programas como en el que está usted participando ahora. Pero no hay el sistema de seguridad que tenemos en México, ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en el Seguro Popular, que por cierto yo no sé si todavía sigue existiendo o no, con tantas cosas que se han dicho, doctor Mendoza. Sí, parece que todavía está funcionando. Obviamente creo que tiene características muy peculiares con respecto al tipo de enfermedades que puede atender. Tiene la oportunidad de atender, exactamente. Claro. Pero en el caso de las instituciones públicas de mayor de jerarquía y de mayor nivel, como es las unidades médicas de alta especialidad,
se atienden prácticamente todas las enfermedades que normalmente se presentan y que podemos afortunadamente tener los métodos suficientes de diagnóstico y de tratamiento para este tipo de pacientes. Magnífico. Antes de entrar al tema específico de esta plática tan interesante, doctor Mendoza Álvarez, que es el lupus eritematoso sistémico, permítame preguntarle cuáles son las enfermedades reumatológicas más comunes. Sí, cómo no. Mire, nosotros en medicina interna, viéndolo desde ese punto de vista, los pacientes que nos llegan con fiebre, nosotros tenemos que dividirlo en distinto tipo de enfermedades que se pueden presentar, ¿no? Hay enfermedades que son inflamatorias, infecciosas y no infecciosas. Dentro de las inflamatorias no infecciosas están precisamente las reumatológicas. Y de las reumatológicas, de las más importantes, contestando su pregunta, es la enfermedad de Still, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la osteoartrosis, la fibromialgia. Podría atreverme que son las principales 5 enfermedades reumatológicas que pueden ser vistas por el internista o por el reumatólogo. Dice usted, estas enfermedades son inflamaciones, pero no producto de una infección. Así es totalmente correcto. Ahí entonces la pregunta que le voy a hacer, ¿y por qué se inflama? ¿Cuáles son las razones que provocan la inflamación? Exactamente. Sí es muy, muy interesante le llamamos nosotros la etiopatogenia o la fisiopatogenia de este tipo de enfermedades reumatológicas, porque muchas de ellas o la gran mayoría tienen un contexto autoinmune. Este contexto autoinmune está definido porque se producen autoanticuerpos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay anticuerpos que normalmente uno usa para defensa, digamos, de varias enfermedades, como una defensa a distinto tipo de estímulos externos que el cuerpo utiliza como defensa. Sin embargo, estos anticuerpos, que la gente lo conoce vulgarmente así como que nuestras defensas, empiezan a desconocer el cuerpo como propio. ¿Sí? Hay una como confusión del sistema inmunológico, digámoslo de manera más coloquial, más entendible, como que si se confundiera nuestro sistema de defensa y estos anticuerpos empiezan a atacar nuestras propias articulaciones, nuestros propios tejidos, nuestros propios sistemas y aparatos. En el caso del lupus eritematoso sistémico, es un ejemplo clásico de una enfermedad reumatológica que tiene una afección multisistémica. Entonces, estos autoanticuerpos empiezan a hacer unas cosas que le llamamos complejos inmunes. Estos se pegan a distintos órganos y sistemas ocasionando inflamación. ¿Por qué ocasionan inflamación? Respondiendo a su pregunta, porque estos anticuerpos, pues literal lo que ocasionan es una respuesta de defensa. Y esa respuesta de defensa trae inflamación de manera, digamos, normal o esperada, secundaria a un estímulo ajeno, un estímulo externo normalmente. Pero en el caso de las enfermedades reumatológicas, el desorden es interno. ¿Sí? Sí se ha descrito que hay factores a veces ambientales, a veces se ha descrito también estímulos infecciosos, pero no causantes de infección, sino estímulos infecciosos que ocasionan que se genere como un gatillo estas enfermedades, autoanticuerpos para empezar a atacar los distintos órganos y sistemas. Oiga, doctor, yo a veces cuando escucho de que esta enfermedad es autoinmune, pienso que a lo mejor la ciencia médica todavía no ha avanzado lo suficiente como para decirnos claramente qué es esto de la autoinmunidad. ¿Qué tanto se ha avanzado en México respecto de estas enfermedades del aparato inmunológico? Sí, debo decirle que sí se ha avanzado muchísimo, pasos agigantados, desde que ya prácticamente hace 20, 25 años o incluso más, se han estado utilizando en muchos modelos experimentales lo que son los modelos monoclonales de células monoclonales, en donde se ha podido, a través de distintos métodos de investigación, utilizar esta metodología para identificar cuál es el problema a nivel celular, a nivel genético, cuál es la inmunopatogenia, se le llama, porque hay distintos factores, inclusive genéticos, que ya también se han estado identificando. Entonces, al identificar incluso, por ejemplo, el lupus, como es uno de los modelos que más se utilizan en enfermedades reumatológicas, se ha distinguido que no solo se trata de complejos inmunes o no solo se trata de autoanticuerpos, sino también se ve lastimada la inmunidad celular. Nosotros tenemos distintos tipos
tipos de linfocitos, le llamamos, o células que son de defensa, y también se ha visto que ahí a ese nivel también hay otro tipo de alteración de ese sistema de defensa. Cuando nosotros hablamos de autoinmunidad es decir algo y decir nada al mismo tiempo, porque es un enorme panorama de manifestaciones celulares e inclusive epicelulares, le llamamos, e inclusive epigenéticas, que cada vez vuelve un poco más difícil entender el cómo sucede las cosas, cómo sucede estas enfermedades. Sabemos lo que sucede, pero muchas veces el explicar cómo sucede se vuelve complicado, pero sí estamos seguros que hay anticuerpos, nuestra inmunidad que normalmente se debe usar para matar bacterias, para matar virus, se vuelve contra nuestro propio cuerpo, y ese es el panorama o el papel más importante. Oiga, doctor, y además de la parte genética, que hace mucho sentido, es muy fácil explicar por qué las siguientes generaciones pueden tener ciertas afecciones que tuvieron los padres o los abuelos. Usted hablaba del medio ambiente, que el medio ambiente también puede disparar algún tipo de enfermedades de esta naturaleza. Cuando usted se refiere al medio ambiente, ¿es la contaminación, por ejemplo, o es un medio ambiente que nos genera un estrés profundo o estar enfrentando situaciones especialmente complejas? ¿Hay también una parte emocional en todo esto, doctor? Sí, mire, buena la pregunta, porque cuando nosotros hablamos en general de 3 factores que pueden desencadenar la patogenia de lupus o de enfermedades reumatológicas, estamos hablando de factores ambientales, factores genéticos e incluso factores hormonales. Pero cuando hablamos de factores ambientales no solo nos referimos a cuestiones de la naturaleza en sí, aunque, por ejemplo, en el caso de lupus, la exposición a la luz ultravioleta es uno de los mecanismos que se ha visto que el cuerpo utiliza como factor de riesgo para desencadenar, por ejemplo, el eritema malar, que es una de las manifestaciones de diagnóstico de lupus. Ahí es una manifestación ambiental, pero también nos referimos a los factores ambientales como el estrés. El estrés también se ha visto situaciones estresantes que generan como gatillo para que empiece la enfermedad. No necesariamente van a empezar de una manera abrupta todos los pacientes, pero algunos de ellos empiezan con dolores articulares muy inespecíficos o eritema en la cara y no saben por qué, y uno de estos factores ambientales puede ser el estrés. Y otros factores ambientales pues son las mismas infecciones o inclusive fármacos, ¿sí? Son como situaciones que no necesariamente se están identificando como desde origen genético o como de origen hormonal. Las que se salen de esos 2 parámetros la meten como de origen ambiental o como factor de riesgo ambiental. Caray, qué complejo está este asunto. Es que no cabe duda que el cuerpo humano es extraordinariamente complejo. Es una gran maravilla, ¿verdad? Yo me maravillo de todo lo que puede hacer el cuerpo humano, pero pues también tiene, como decía mi abuela, también tiene sus asegúnes, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos ahora sí, doctor, a hablar de el tema específico de esta charla, que es el lupus eritematoso sistémico? ¿Por qué no nos descifra usted este trabalenguas, por favor? Sí, la verdad es de que se oye un nombre muy rimbombante y hay veces que difícilmente se puede comprender, pero hay una palabra de estas 3 palabras que nos ayudan un poco a entender cuál es el problema de esta enfermedad. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad, como habíamos mencionado, autoinmune, porque nuestras defensas atacan nuestro propio cuerpo. Y pues muy difícil de poder mencionar los detalles a nivel de las células, pero de manera general las células y los anticuerpos atacan nuestras propias defensas de distintas formas. Y esta enfermedad se llama sistémica. ¿Qué significa sistémico? Lupus eritematoso sistémico significa que ataca varios órganos, puede atacar varios sistemas del cuerpo. Prácticamente se han identificado cambios en la mayoría de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el espectro que tenemos de manifestaciones clínicas es muy, muy amplio. El cuadro clínico puede ser amplísimo y por eso el internista como tal, al tener un abanico o un índice de sospecha alto, puede identificar si un cuadro clínico es sugestivo o no de lupus, sobre todo porque es extremadamente variado. Ahora, el curso clínico de lupus como tal puede pasar desde episodios
pasajeros o intermitentes a ser ya de manera más duradera, como que puede tener episodios de exacerbaciones o de remisiones, como que de repente me duele las rodillas y de repente se me hincha y de repente no, pasa un tiempo y ya no tengo nada, a veces se me pone roja la cara y después ya no se me pone roja. La gente lo describe literal conforme pasa el tiempo, lo va describiendo como que va aumentando en intensidad, como que va aumentando en frecuencia las distintas manifestaciones. Pero cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico, habla precisamente de que puede afectar la mayoría de los órganos. Ahora bien, esta forma de definir la enfermedad no siempre es así. ¿Por qué? Porque muchas veces, algunas de las ocasiones que es las menos, puede afectar a la mejor, o puede limitarse por un tiempo, por ejemplo, nada más a la piel, ¿sí? Y en un momento dado, la palabra sistémico, que hablaba en un momento dado, pues de una afección más generalizada a todo el cuerpo, pues ya no cabría. Entonces ahí cuando nosotros ponemos otro nombre que se llama lupus cutáneo, por ejemplo, subagudo, o un lupus cutáneo profundo, que es otra forma de extensión del daño, pero ahí se trata de especificar que el lupus, por ejemplo, solamente está atacando la piel. Eso estoy poniendo solo como un ejemplo. Pero cuando hablamos de sistémico, significa que puede afectar todos los órganos, pero no siempre afecta a todos los órganos. Esa sería como la forma de definirlo. Muy bien, doctor. Suena eso rete peligroso. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad entre nuestra gente, entre los mexicanos que vivimos allá y acá? ¿Es algo así como pues esta pandemia que es la diabetes tipo 2? ¿Qué tanto lo han encontrado ustedes entre nosotros los mexicanos? Pues mire, la verdad es que las estadísticas son muy variables entre lo que es, por ejemplo, los españoles o la población de Estados Unidos o la población mexicana. Sí es variable, pero hay algunos datos epidemiológicos que sí son muy coincidentes. El lupus es una enfermedad que afecta predominantemente a mujeres y las mujeres que estén en edad fértil. Es una relación muy evidente que afecta de cada 9 mujeres, se afecta solo un varón. La relación es de 9-1. De forma general, hay algunos que dicen 10-1, 8-1, pero de una manera muy abrumadora hay una predominancia de la enfermedad de lupus en mujeres. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa relación. Sin embargo, nosotros en nuestro Centro Médico Nacional, por supuesto que tenemos varios pacientes hombres con lupus y jóvenes, ¿no? Entonces también es importante decir que no es para desdeñar que en un momento dado no podamos tener un diagnóstico en hombres, por supuesto que sí. Y sucede generalmente entre la segunda y cuarta década de la vida. No quiere decir que no pueda haber oportunidad de un lupus en edades más avanzadas, pero estoy hablando que de lo más frecuente es entre la segunda y cuarta década de la vida. Estoy hablando entre 20, 40 años, es como el rango de edad en la que puede aparecer más frecuentemente. Esa es otra de las características epidemiológicas. Y otra es que puede aparecer en cualquier raza, en cualquier etnia, en cualquier raza puede aparecer. Sin embargo, es un poco más frecuente que la enfermedad sea un poco más severa en la raza negra o en los hispanos. Ahí es donde entramos nosotros, tanto la población mexicana como también la población hispana que vive en los Estados Unidos. Por situaciones genéticas se ha notado que es un poco más severo o más grave el lupus que es de origen hispano o de raza negra. Es otro dato que, bueno, más adelante podremos hablar del pronóstico. Y, por ejemplo, hay estadísticas que hablan que en Estados Unidos la incidencia anual va de 27 más o menos por millón de habitantes para las mujeres blancas y de 75 más o menos casos por millón en la raza negra. Esa es más o menos la proporción que se establece. Y, por ejemplo, es diferente en España, donde la prevalencia de lupus va de 91 casos por cada 100,000 habitantes. Eso es un dato que tenemos de origen allí de Europa, en la prevalencia de España. Entonces, sí son datos que nos ayudan a mirar que los pacientes que son hispanos o que son de raza negra tenemos que poner mucha atención porque son pacientes que normalmente presentan un lupus que es severo, con manifestaciones graves. Y nosotros en nuestro Centro Médico Nacional pues lo vemos todo el tiempo, que definitivamente cuando nosotros miramos las guías de tratamiento
por ejemplo, de los europeos o de los estadounidenses, nosotros tenemos que mirar que de alguna manera las tenemos que adaptar a nuestra población. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un lupus grave, generalmente vemos un lupus complicado, complicable, y entonces nuestras estrategias de tratamiento deben ser enfocadas a este aspecto epidemiológico. La gente que nos está escuchando, doctor Mendoza, ¿qué síntomas tendría que representar como para que pudiera preocuparse, decir, a lo mejor tengo esto, voy a ir inmediatamente a ver a mi médico? ¿Qué síntomas? Ajá. Ok, correcto. Mire, hay una gama muy importante de sintomatología que va desde síntomas constitucionales, nosotros le llamamos síntomas constitucionales, cuando la gente disminuye su apetito, se siente muy cansado, pero algo muy, digamos, de una pista muy importante para el médico es que esté perdiendo peso. Eso es muy, muy frecuente. La persona se siente cansada, ha perdido el apetito y tienen pérdida de peso involuntaria. Ajá. Y otro síntoma que se agrega es la fiebre, por eso al principio hablaba yo de la fiebre. Estos 4 síntomas son de la forma en que debutan los pacientes y por lo tanto no se sospecha tan fácil que puedan tener eso, porque por ejemplo, un paciente puede sentirse cansado, puede sentirse con dolor de cabeza, con fiebre y a lo mejor hasta pierde peso cuando tiene una infección y entonces lo atribuye a alguna infección respiratoria y no necesariamente a lupus. Por eso nosotros como médicos cuando llega el paciente tenemos que explicarle que si no tiene un contexto infeccioso claro a través de algunos estudios de laboratorio, tenemos que pensar que esta pérdida de peso o esta fiebre puede ser de origen inflamatorio, es decir, por inflamación interna del cuerpo y no por una infección. Entonces, estas manifestaciones iniciales me gustaría que todo nuestro auditorio las tuviera mucho en cuenta, que es la fiebre, la pérdida de peso, el cansancio y que no tengan mucha hambre, ¿no? Disminución del apetito. Ajá. Estas son las principales al principio. Pero si por ejemplo hay varias, hay pérdida de peso, hay falta de apetito, hay cansancio, pero no hay fiebre, ¿esto pudiera ser alguna de las inflamaciones que no sean de origen infeccioso, doctor? Sí puede ser porque no trato de decir que en el lupus siempre va a haber fiebre, pero si hay fiebre lo puedo contemplar como una posibilidad también como manifestación de lupus. Incluso hay pacientes que al principio tienen baja de apetito y también se sienten muy cansados y a lo mejor tienen el eritema malar que le llamamos ahí en la cara, pero todavía no presentan fiebre, pérdida de peso porque es un panorama muy inicial. Entonces no debe de quitarme mi mirada de pensar en lupus solo porque no lo tengan, ¿no? Sino hecho mano de otro tipo de manifestaciones que me pueda estar explicando el paciente, por ejemplo, el eritema en la cara, ¿no? Que es una de las manifestaciones. ¿Cómo es un eritema en la cara? Explíquenos, doctor Mendoza, por favor. Ok. Dentro de las manifestaciones cutáneas del lupus tenemos una manifestación que nosotros le llamamos rash malar, o que es muy clásico que la gente conoce o ubica mucho al lupus por ese rash porque está en forma de alas de mariposa. Y ese es el lupus eritematoso cutáneo agudo. Cuando el lupus está debutando, se presenta este rash como unas lesiones que son rojas y están elevadas. Ajá, son lesiones en la cara que son rojas y que están ligeramente elevadas y que se distribuyen, digamos, a los lados de la nariz, que es en la región malar, que son lo que nosotros le llamamos los pómulos. Ahí en esa región, a nivel de los pómulos, que va dirigiéndose ya casi hacia llegando a la oreja o al ángulo de la mandíbula, hacia abajo, pero respeta los surcos nasogenianos. Ya ve que cuando uno sonríe, luego se pueden mirar los surcos de la cara, que está cerca de la boca, esos son respetados por ese rash, y se le llama así rash malar o en alas de mariposa. Y muchas veces se relaciona con la luz ultravioleta, por eso le mencionaba yo dentro de los factores ambientales esa parte. Y digamos, es algo muy, muy ostensible que la gente presente esto en su rostro con dice usted que formaciones elevadas y rojas. Eso pues inmediatamente les haría sospechar a los médicos que puede tratarse de lupus. Sí, de hecho, le soy muy sincero, en el médico general es algo que recuerdan mucho, nos hace mucho recordarlo en la carrera porque es una lesión muy representativa. Es una lesión, la forma más representativa del lupus, la forma clínica más representativa es el rash malar y se presenta más o menos en el 30% de los pacientes y casi siempre es desencadenada por
áreas de exposición solar. Y cuando se quita la exposición, se puede quitar el rash y no deja cicatriz. Esas son como las características de este tipo de lesión. Doctor, ya nos ha explicado usted que es una enfermedad autoinmune, pero en el caso del lupus eritematoso, ¿hay alguna causa específica? Los más bien son factores que pueden identificarse como precipitantes, que son los que mencionaba yo al principio, que era la causa genética, que sí se han identificado algunos factores genéticos. Sí es claro que hay una predisposición genética, es decir, yo tengo un paciente con lupus, tengo que preguntarle si hay un familiar, papá, mamá, tío, abuelo, que pueda tener una enfermedad reumatológica. Tengo que tomarlo en cuenta porque sí se han identificado factores genéticos que son predisponentes para la enfermedad. Esa es una. Y la otra son factores infecciosos. Algunas personas recientemente tuvieron una infección viral y eso funciona como gatillo para que nuestro sistema inmune entre en un caos y los anticuerpos que eran para atacar algún virus, por ejemplo, empiezan a atacar más bien nuestras propias células. En este caso, por ejemplo, las articulaciones, la piel, los riñones, y empiezan así a desencadenarse las manifestaciones clínicas. Magnífico. Cuéntenos, doctor, ¿cómo afecta el lupus a nuestro organismo? ¿Cuáles son, en general, las partes del cuerpo que más se afectan con el lupus? Claro. Bueno, ahorita mencionamos las manifestaciones cutáneas, que la piel, principal es el rash. Pero hay otras manifestaciones, como es que en el 90% de los casos los pacientes tienen alteraciones en los huesos o en las articulaciones. ¿Qué pasa? Que los pacientes pueden tener artralgias. Me estoy refiriendo a puro dolor, que esté solo con dolor en distintas articulaciones de las manos, las rodillas, los codos, y que muchas veces se acompaña de que las manos las sienten rígidas en la mañana. Este es muy importante porque tenemos que hacer ahí el diagnóstico de diferencia, el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, porque en la artritis reumatoide también puede haber dolor, pero también puede haber rigidez en la mañana de las articulaciones. Aquí la diferencia es que en la artritis reumatoide, evidentemente para el diagnóstico tiene que haber artritis, es decir, que esté inflamada como tal la articulación, tumefacta, roja, dolorosa, y que impida que haya una buena flexión de las manos, se las siente rígidas. Ahí es diferente con respecto de una manifestación inicial de lupus en donde nada más haya dolor, pues no se trata de artritis reumatoide, ¿no? Inclusive sí puede haber artritis, ese es el siguiente paso. Va pasando el tiempo y entonces los pacientes empiezan a tener artritis. Quiere decir que empiezan a inflamarse distintas partes de las articulaciones, en el caso de lupus, y puede afectar varias articulaciones y el dolor pues evidentemente se incrementa. Puede afectar grandes articulaciones o pequeñas articulaciones. Puede ser la cadera, puede ser el hombro, puede ser las articulaciones de las manos, que en este caso afecta las articulaciones que nosotros le llamamos a nivel proximal, que son las que están antes de la orilla de los dedos, son las que están en penúltimo lugar, digámoslo así, de los dedos. Esas son las que se llegan a inflamar. Esa es otra de las manifestaciones, artritis o artralgia. Y después nos vamos a otras actividades o otras manifestaciones que es a nivel de la sangre. Y entramos a las más importantes, ¿no? O las que son de mayor daño, ¿no? Una es la anemia. El lupus puede provocar dos tipos de anemia de forma general, puede haber más, pero hay una anemia que le llamamos de enfermedad crónica, en donde el paciente simplemente se siente cansado y llega con una hemoglobina, por ejemplo, de 9, de 10, y el tamaño del glóbulo rojo puede ser normal o puede estar un poco pequeño, pero no hay una situación aguda en donde nosotros tengamos que dar un tratamiento agudo. Ahí simplemente tiene anemia y tenemos que tomarla en cuenta como una manifestación de lupus. Pero hay otra anemia que también presenta el lupus que se llama anemia hemolítica. Esto es una urgencia. Nosotros tenemos que identificar, el paciente llega con el médico, con nosotros, y nos dice: doctor, es que a mí me duele todo el cuerpo, me siento con mucho escalofrío, he bajado de peso. La gente incluso toma un tinte ictérico, un tinte amarillento en la piel, y en las escleras, en los ojos, empiezan a ponerse un poco amarillos. Y entonces cuando uno le hace unos estudios de sangre completos, una química sanguínea, una biometría hemática, uno ve anemia. Pero aparte de la anemia, empieza a haber una elevación de una sustancia que se llama deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se desprende del hígado y de otras, incluso de los eritrocitos y de otros órganos,
pero ese se empieza a elevar bastante, y hay otra sustancia que se llama aptoglobina que baja en la sangre. Evidentemente son una serie de términos a veces muy técnicos y complicados, pero esto nos ayuda a nosotros a saber que el paciente está teniendo una anemia hemolítica. ¿Qué quiere decir anemia hemolítica? Que sus glóbulos rojos se están rompiendo. Los glóbulos rojos se rompen y entonces la persona, aparte de que se torna anémica, empieza a verse amarilla. ¿Por qué? Porque le suben las bilirrubinas. Entonces ahí el paciente empieza a bajar la hemoglobina de una manera más acelerada que el otro tipo de anemia, que es de manera más crónica. Ahí nosotros como médicos tenemos que tomar en cuenta este diagnóstico diferencial de lupus en un paciente que tenga anemia hemolítica. Y lo tenemos que comprobar por un estudio que se llama CUMS directo, y ahí el laboratorio nos reporta si hay anticuerpos, generalmente son anticuerpos IgG, se le llaman, y ahí nosotros comprobamos que tiene anemia hemolítica y definitivamente tenemos que iniciar un tratamiento lo más pronto posible a través de esteroide. No me voy a meter ahorita al tratamiento, pero dejar asentado que esta manifestación hematológica es de las más importantes. Muy bien, doctor. Para diagnosticar el lupus, ¿qué es lo que ustedes utilizan, además de estos exámenes de química sanguínea? ¿Hay alguna otra forma de llegar al diagnóstico por métodos de pruebas de laboratorio? Sí, mire, los métodos de laboratorio de diagnóstico van siempre enfocados a la sospecha de la manifestación clínica del lupus. Ya ahorita hablamos de la manifestación cutánea, manifestación hematológica, pero quisiera hablar un poco de la manifestación renal porque está incluido ahí los estudios. Cuando el paciente, en un 50% de los casos aproximadamente, los pacientes empiezan a tener afecciones también a nivel de los riñones. Y esto puede consistir en tener, por ejemplo, hematuria, que es sangre en la orina, pero también proteínas en la orina, y también unas sustancias que se llaman cilindros en la orina, que se desprenden como tal del daño a nivel de los glomérulos de los riñones. De manera más clara, decir que el paciente puede tirar proteínas y sangre por la orina. Puede ser vista, por ejemplo, cuando el paciente va y dice, oye, doctor, es que fíjese que estoy notando que cuando orino tengo mucha espuma, dejo mucha espuma. Y pues me llama la atención porque pues no sé por qué hago tanta espuma. Bueno, ese es un dato muy indirecto y muy coloquial de poder nosotros sospechar que el paciente esté tirando proteínas por la orina. Entonces nosotros pedimos un examen general de orina. En el examen general de orina nosotros nos reportan proteínas. Generalmente debe de estar menos de 30 miligramos por decilitro, o no haber proteínas o muy pocas, o lo ponen como indicios. Pero cuando el paciente tiene lupus, muchas veces se reportan 300 miligramos, 100 miligramos por decilitro en el examen general de orina. Con eso es suficiente para que yo pida el siguiente estudio. Incluso también en el examen de orina pueden reportar eritrocitos abundantes. Normalmente hay 1, 2, 3 eritrocitos por campo, pero en el examen de orina cuando reportan eritrocitos incontables o reportan más eritrocitos de lo normal, ahí tenemos que sospechar que hay un daño en los glomérulos de los riñones. Hay distintos tipos de estudios que podemos hacer para identificar este daño, pero después del examen de orina pedimos algo que llamamos depuración de creatinina y de albúmina en orina de 24 horas. El paciente le pedimos que recolecte la orina por 24 horas seguidas y pedimos que el laboratorio nos mida cantidad de proteínas tenga y qué cantidad inclusive de eritrocitos deformes pueda tener, ¿sí? Con la finalidad de realmente medir cuántas proteínas tiene, qué cantidad, porque si el paciente tiene más de 500 miligramos, es suficiente para que nosotros podamos decir que tiene una actividad por lupus en el examen general, en la depuración de creatinina. Y aparte pedimos unos estudios que se llaman autoanticuerpos, por la misma causa de que hemos hablado de por qué hay lupus, por qué hay autoinmunidad. Pedimos unos autoanticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, anticuerpos anti-SM y una gran variedad de anticuerpos en donde nosotros podemos decir si están positivos. Es otro criterio de diagnóstico para lupus. Entonces hay criterios clínicos, hay criterios como los que ya comentamos a nivel de la piel, a nivel de las articulaciones y a nivel de la sangre.
a nivel de los riñones, y cuando se logran identificar todas estas rompecabezas, de piezas de rompecabezas, armamos el diagnóstico de lupus. Si estos anticuerpos anti-DNA salen positivos y anticuerpos antinucleares salen positivos, tenemos un diagnóstico de nefropatía lúpica. Ahí ya comprobamos que hay un daño renal por lupus. Y entonces ya tenemos manifestaciones en la piel, anemia, por ejemplo, anemia hemolítica, anticuerpos positivos, las proteínas y sangre en la orina positivos, y con esto nosotros usamos criterios que le llamamos criterios de clasificación para armar el diagnóstico de lupus, que incluyen precisamente estos criterios que acabo de mencionar. Y también se incluyen unos criterios neurológicos, que es otra forma de manifestación de lupus. No sé si tenga hasta aquí alguna pregunta o continúo con las manifestaciones. No, adelante, por favor, doctor. Ok, es muy amplio el espectro clínico de lupus, y por eso trato de que los radioescuchos puedan conocer las distintas manifestaciones, pero cuando afecta, por ejemplo, el sistema nervioso central, en este caso el cerebro, o puede afectar incluso la médula espinal, el paciente puede presentar crisis convulsivas. Es una de las manifestaciones más importantes, o puede presentar meningitis, o puede presentar dolores de cabeza, o puede estar muy deprimido, o puede estar muy ansioso. Eso es muy difícil de decir que sea por lupus. Evidentemente, antes de pensar en lupus, un paciente deprimido, pues tenemos que pensar que es más bien por otras cuestiones, ¿verdad? Pero Claro. La manifestación de crisis convulsivas es un criterio que se utiliza para diagnóstico de lupus. Entonces, voy a comentar varios de los criterios de diagnóstico. Nosotros usamos unos criterios que desde hace mucho se han utilizado para el diagnóstico de lupus, y entre ellos se encuentra precisamente lo que mencionaba del rash malar. Hay una manifestación de rash discoide, la fotosensibilidad, artritis, úlceras orales, serositis también. La serositis significa que haya la producción de líquido en el pericardio, que es la envoltura del corazón, o puede tenerlo en el peritoneo, que es la envoltura de las vísceras, o puede tenerla en la envoltura de los pulmones, que es la pleura. También cuando hay líquido ahí se llama serositis, y es otro criterio para el diagnóstico. Cuando hay daño renal, cuando hay daño neurológico en la sangre, y cuando los anticuerpos están positivos, entonces se arman 4 de 11 criterios, 4 de 11 valoraciones para que nosotros pudiésemos decir que es un diagnóstico de lupus de manera definitiva. Entonces estamos hablando que para el diagnóstico tenemos que hacer una valoración multidisciplinaria, multiorgánica, en donde hay afección cutánea, hematológica, renal, del sistema nervioso, articular y a nivel del sistema inmunológico. Entonces, nosotros pedimos esos estudios de laboratorio, son primordiales para el diagnóstico definitivo, que son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-SM, los anticuerpos anti-DNA, que son como que los más importantes, pero bueno, evidentemente hay otros más, ¿no? Oiga, doctor, el tiempo va avanzando inclementemente. De manera que déjeme preguntarle, después de todo lo que usted nos ha contado, y bueno, ¿y todo esto se puede curar? Sí, mire, el diagnóstico es muy importante que sea oportuno para los pacientes, para que podamos darle un tratamiento, pues, lo más pronto posible para evitar daño, porque el pronóstico se ve muy relacionado con el tratamiento que sea oportuno, y sobre todo si tiene daño renal, es uno de los principales factores pronósticos. Cuando el paciente tiene daño renal y no se trata a tiempo, el paciente evoluciona hacia un daño renal crónico, y entonces el pronóstico es más desfavorable. O cuando el paciente tiene afección del sistema nervioso y no se trata, pues también puede caer en un estado por ejemplo, de crisis convulsivas y coma, y que se tenga que ser intubado, por ejemplo. O sea, sí nos llegan pacientes así. Entonces, cuando nosotros tengamos el diagnóstico, tenemos que iniciar un tratamiento de manera oportuna, y es a base de prednisona o base de esteroide. Cuando los pacientes llegan con una nefropatía lúpica, le llamamos pulsos de metilprednisolona, es decir, esteroide a dosis muy altas, para tratar de frenar al sistema inmunológico. Lo que hace el esteroide es frenar nuestro propio sistema inmunológico para que deje de atacar nuestros órganos, para que deje de atacar los riñones.
y se para a través de esteroide, que es el que actúa más rápido. Entonces se da pulsos de metilprednisolona, pero hay otros fármacos, como por ejemplo ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato, azatioprina, y también últimamente hay terapia biológica que es muy eficiente y tiene sus indicaciones muy precisas en distintos tipos de actividad que se llaman rituximab, por ejemplo, uno de ellos, que es terapia biológica para los pacientes que tengan anemia hemolítica o algunos pacientes con nefropatía lúpica, y es muy, muy eficiente. Esas son más o menos las gamas de tratamiento que utilizamos. Pero con todo esto, ¿se trata o se cura, doctor Mendoza? Se trata la enfermedad, no es curable, pero sí es potencialmente controlable, de acuerdo al momento que llegue con nosotros, no tenga mucho tiempo con el diagnóstico, y aun cuando llegue con nosotros con unas manifestaciones multiorgánicas, también de eso depende el pronóstico. En general, no es una enfermedad curable. No es una enfermedad curable, pero sí tratable, y potencialmente el paciente puede tener una vida cuando los pacientes se controlan en distintas actividades, pueden llegar a tener una calidad de vida razonable si es que logramos remitir la actividad de la enfermedad con los medicamentos que mencionamos. ¿Y puede tener, digamos, una expectativa de vida buena, doctor? Es decir, llegar por lo menos a lo que es la expectativa de vida de los mexicanos, por ahí, más allá de los 77 años. Sí, es buena la pregunta, porque nosotros hemos visto, se ha descrito que las complicaciones por las cuales fallecen los pacientes de lupus son de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular e infecciones. Son las tres, causas de manera general por las cuales los pacientes con lupus llegan a fallecer. Pero la expectativa de vida va en relación a que se trate a tiempo esas enfermedades. Y aparte va a depender mucho de la actividad que tenga y la afección multiorgánica que tenga cada paciente. Hay pacientes que solamente tienen afección hematológica, por ejemplo anemia, o baja de plaquetas, que también me faltó mencionar, y nada más se le da prednisona, azatioprina, por ejemplo, y viven muchos años muy bien y con muy buena calidad de vida. Pero cuando tienen afección renal, o cuando tienen otro tipo de anticuerpos que le llamamos anticuerpos antifosfolípido, entonces ahí el pronóstico de sobrevida sí disminuye por lo menos a 10 años por la evolución propia de la enfermedad renal. Muy bien, doctor. Pues estamos ya prácticamente hacia el final de este programa. No sé si usted quisiera agregar algo, doctor. Pues el lupus es una enfermedad tan amplia en distintas manifestaciones que no debemos de dejar de tomar en cuenta que el lupus también se puede manifestar en el embarazo, se puede manifestar en los niños y se puede manifestar también de inicio tardío. Los pacientes que tienen un lupus de inicio tardío son los pacientes que debutan con mayor de 45 años. Y entonces esos pacientes tienen unas manifestaciones de lupus hasta cierto punto diferentes al que se presenta entre los 20 y los 40. Entonces los pacientes que tienen más de 45 aún así se les debe sospechar, y por lo tanto el paciente que tenga los síntomas que acabamos de platicar también debe de acudir a su médico de manera oportuna para que nosotros seamos los encargados de descartar o de confirmar este tipo de problema para evitar que tenga mayores manifestaciones. Y por otro lado, saber que el paciente con lupus no necesariamente se va a morir. Yo he tenido muchos pacientes que cuando le diagnostican lupus, se ponen mal, se ponen muy tristes porque tienen como muy mala fama, y sí, se la ha ganado la enfermedad, ¿no? Pero cuando se tiene un tratamiento oportuno, muchos pacientes les va bien. No se trata de un cáncer, por ejemplo, o de una enfermedad terminal, sino tienen una buena posibilidad de tratarse y que tengan una sobrevida importante, y obviamente pues con un apego al tratamiento, que también tampoco es fácil. Si tienen un buen apego al tratamiento, tienen muy buena oportunidad. Pues muy bien. Doctor, lo hemos escuchado con mucha atención. Creo que lo que nos ha compartido es sumamente importante. La comunidad le escucha, y ojalá que si tienen desafortunadamente algunas de estas expresiones, de estos síntomas, pues lo primero que hay que hacer es ir luego al médico, y no hay que dejar pasar el tiempo, porque como usted lo ha dicho, un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno puede ser la diferencia entre tener pues más años de vida y sobre todo tener una vida con más calidad. Sí, yo solo agregaría con un comentario final que aquellos pacientes que tuvieran dolores articulares, como recomendación, dolores articulares crónicos,
o inflamación en las articulaciones, hay que dar un seguimiento temprano y no usar esteroides. Aquí, igual con mis compañeros, colegas, que muchas veces llegan pacientes inflamados con dolor, usan esteroide, complican, más que ayudar al paciente, se complica el diagnóstico porque se empieza a disfrazarse y no nos permite ver la evolución natural de la enfermedad para que podamos llegar al diagnóstico certero. Más allá de eso, se confunde el diagnóstico cuando se le está dando solo esteroides sin un diagnóstico. No es adecuado recibir esteroides sin un diagnóstico preciso. Y también cuando se hagan examen de orina, si hay proteínas, también hay que acudir a su médico para que descarte las distintas causas por las cuales puede haber proteínas en la orina. Esas serían como mis recomendaciones más importantes para los pacientes que llegaran a tener dolores articulares o problemas renales. Pues muchísimas gracias, don Sergio Alberto Mendoza Álvarez, distinguidísimo profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hoy especialmente lo saludo porque es Día del Médico. En México se está festejando hoy el Día del Médico, de manera que pues muchísimas felicidades y gracias a todos ustedes, amigos radioescuchas, que nos han prestado atención por esta hora para esta plática saludable. Nos saludaremos muy pronto. Gracias. Le agradezco la invitación. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.